en la década del 80 es abrumadora desde entonces, todo el desarrollo científico que muestra esa integración y que cada uno de esos sistemas tiene una influencia continua y permanente sobre los otros sistemas. Margarita, ¿y hoy los médicos en nuestro país aceptan esta integración de estos sistemas y de estas disciplinas? ¿O el endocrinólogo por acá, el cardiólogo por acá, el oncólogo más allá, usted psicóloga por otro lado? ¿Cómo es esa integración, Margarita? Bueno, por suerte, ya hace unos años que todos venimos cambiando, no solamente los médicos, sino también los psicólogos. Ya en nuestro país, desde el año 2002, hay una formación para médicos y psicólogos. Tenemos muchísimos egresados, más de 200 médicos y psicólogos que integramos una sociedad y otros profesionales de la salud. Y ya en muchas instituciones de salud, inclusive en el Hospital de Clínicas, el paciente es visto desde la primera consulta conjuntamente por un médico y un psicólogo, porque lo que se comprobó científicamente que es que lo que nos pasa anímicamente, si estamos felices, infelices, tristes, no es solamente que estemos más decaídos, sino que eso repercute en nuestra biología. Hay toda una cascada neuroquímica que modifica nuestras hormonas, modifica nuestras defensas. Y a la inversa, cosa que observamos en la vida cotidiana, cuando estamos con cambios hormonales, o las mujeres con la menstruación, o con una gripe, eso también cambia nuestro estado anímico, porque se comprobó que los tres sistemas están interconectados. Entonces, es importante, si vamos a hacer un tratamiento para cualquier alteración, ya sea que se manifieste más en el psiquismo, como alguien que está deprimido o ansioso, o se manifieste en el cuerpo como un tema intestinal, una enfermedad oncológica o cualquiera que fuere, vamos a tener más eficacia terapéutica si vemos todos los factores que están incidiendo en esa enfermedad. Ahora, yo no sé, Jorge, si los pacientes lo tienen claro, si tienen un problema, por ejemplo, cardiovascular, si solo tienen que ir al cardiólogo y no un abordaje multidisciplinario, como decía Margarita, donde estén las presencias de otros profesionales. Bien. Porque no responde a una sola causa, seguramente, esa afección, doctor. Sin duda, y cada vez se conoce más la interrelación entre factores emocionales, factores anímicos y las que se aceleran determinadas enfermedades. Y eso es tan importante de que no solamente debe haber equipo multidisciplinario, sino el saber el valor de protección que tiene para el cuerpo, para el organismo, conocer estos elementos, hace que más que el psicólogo y el médico, cada ser humano debería ser su primer psicólogo. Porque si nosotros tenemos un aparato psicológico, debemos saber cómo funciona para tener herramientas para movernos en un mundo, en una sociedad actual que es muy competitiva, muy materialista, muy hiperacelerada. Y eso nos genera daños que superan nuestra capacidad de responder a ellos, nuestra capacidad de poder manejarlos. Entonces, cuando hay una enfermedad ya generada, entonces ahí sí empieza el profesional. La psicopatología, entonces sí es para los psicólogos, para los médicos. Pero la psicología debería ser para cada ser humano. Porque ya que citó el infarto, el problema coronario, el doctor Valentín Fuster en una conferencia, la eminencia, hace un año dijo en una conferencia: he llegado a la conclusión de que el infarto de miocardio se produce por una falla de la conducta humana en una sociedad de consumo que está completamente fuera de control. Entonces hay que ir a la conducta. ¿Qué definición, eh? Es una definición propia de alguien tan genial como Valentín Fuster, porque en la conducta es donde están justamente la potenciación de los factores de riesgo. Todos los factores que a través de vuestros programas se manejan y se repiten, porque son los factores que realmente llevan a que esta enfermedad tenga más posibilidad de manifestarse, son por problemas de la conducta humana.
La sobrealimentación, el tabaquismo, el sedentarismo, las dislipemias, el estrés, la diabetes. Y no manejar las emociones de la vida cotidiana y no quedarse sin las herramientas para poder manejarse ante situaciones de la vida cotidiana. Me parece bien importante esto que estás diciendo, doctor Jorge de Paula. En definitiva, el viejo concepto era acudir al médico para solucionar todos nuestros problemas, depositar nuestra salud en el profesional, y yo estoy convencido que somos nosotros mismos quienes construimos salud y quienes construimos también, si no adoptamos hábitos saludables, enfermedad. ¿Tú qué piensas, Jorge? Totalmente de acuerdo. O sea que eso es algo tan importante que cuando a nivel de la parte médica se habla de la prevención de las enfermedades, uno con este enfoque vamos un paso más, porque prevenir enfermedad tiene una connotación negativa. Entonces hablamos de construir salud, que es mucho más importante que prevenir enfermedad. ¿Cómo manejamos el estrés, Jorge? Bien, el estrés es una alarma benéfica. El problema es cuando el estrés está continuamente y en un exceso que ya no lo podemos mantener. Entonces ahí la alarma benéfica se convierte en un daño. El estrés, es fácil dar los consejos, pero requiere todo un conocimiento de todas estas dimensiones. Yo recomiendo un libro que se llama Emociones Destructivas. Emociones destructivas. De Daniel Goleman. En el año 2000, 5 días se reunieron en la India, el Dalai Lama, 5 asesores científicos de él, y 11 o 12 sociólogos, neurocientíficos, los más prominentes de Occidente, para ver cómo hacían para aportarle a la comunidad de Occidente elementos para disminuir su nivel de estrés, que realmente todos coincidimos que estábamos... Altísimo. Altísimo. Entonces, en uno de ellos, uno de los asesores que hablaba, Mathieu Ricard, cuando dio su intervención, habla de que hay una realidad y hay una apariencia. Cada uno de nosotros tenemos una impresión diferente de un hecho concreto, porque está teñido, como decía Margarita, por nuestros prejuicios, por nuestro sistema de creencias previas, quizá por el estado de ánimo en el cual estamos en esos días. Hay cosas que nos impactan de distinta manera según sea el momento de nuestra vida, la década de nuestra vida, nuestra experiencia, nuestra madurez. Sí, sí. Entonces, eso nos permiten tener visiones que pueden acercarse más a la realidad o no. Entonces, todo aquello que aumenta la distancia entre la realidad y la apariencia que tenemos son las emociones destructivas. Que son la causa realmente de tanta insatisfacción, de pérdida de calidad de vida, pero a su vez son los potenciadores de enfermedad por todas esas cadenas que se relacionan con no solamente esas 6 horas que pueden debilitar la inmunidad, escenas de violencia, sino el continuo situación de hiperaceleración, de estrés que libera corticoides, que los corticoides son justamente los que bajan la inmunidad. Margarita, ¿cuáles son las recetas, aparte de lo que expresaba el doctor de Paula, para justamente el distrés transformarlo en un estrés positivo? Bueno, lo importante es primero identificar qué factores nos están distresando, nos están afectando. No somos tan vulnerables que no podamos tener un día una preocupación o algo que nos afecta. El problema es cuando vivimos siempre en un estado continuo de ansiedad, de angustia, de rabia. Hay que identificar esos factores. Y hay gente que vive así, sí. Margarita. Ahí vive los 365 días del año peleada con el mundo. Entonces digo, esa gente es la que en el primer tramo hablábamos, es la considerada tóxica, que transmite sensaciones y pensamientos negativos. Exactamente, y nuestro deber como profesionales de la salud es explicar que el vivir de esa manera tiene sus correlatos biológicos y es un proceso que lleva a la enfermedad. No hay duda. De la persona, pero también de quienes le rodean, porque como somos sistemas y no vivimos solos, el estar en un mismo ambiente, en una misma casa, con alguien que irradia esa energía o ese estado de ansiedad o ese estado de depresión o ese estado de hostilidad afecta a los demás. Es muy difícil poder abstraerse de eso.
Por eso insistimos tanto que en la salud no es solamente factores que vienen de afuera, sino que es cómo vivimos todos los días, cuáles son nuestros estados, lo que nos ayuda a vivir sanos o a estar enfermos.